Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase. ¿Han podido ver en el aula virtual el contenido que les he subido sobre los conceptos de análisis? ¿O ninguno ha visto nada, ni ha sacado? Sí, profe, ya lo he impreso. Bueno, porque la idea es decir, todo lo que está volcado ahí es lo que ya hemos hablado, hasta los métodos de análisis, ¿sí? Y luego hay una ejemplificación práctica sobre la forma de llevar a cabo, de concretar, digamos, la aplicación del método promedio de coeficientes, ¿sí? Ahí yo les he planteado una serie de datos, o sea, esto es algo demasiado simple, porque la idea es de que ustedes conozcan cómo se prepara una hoja de trabajo,
Antes de entrar a intentar resolver o ver cómo se resuelve el ejercicio, es necesario que volvamos allá cuando hablábamos de las herramientas que se utilicen en el análisis a los fines de realizarlo, y que hablábamos de los coeficientes, de los porcentajes y de los índices, en donde definíamos a todos como relaciones matemáticas que se expresaban de distinta manera. Los coeficientes en unidades, en números enteros o decimales, los porcentajes en términos porcentuales y los índices en términos de unidades monetarias, ¿sí? Y ahí les planteaba yo un ejemplo de decir, tenemos que relacionar, por ejemplo, dos todos diferentes, y hablábamos de el activo total considerado con un todo, relacionándolo con el pasivo como un todo. Esto nos da una relación matemática, o sea, un resultado, y si ese resultado lo multiplicamos por 100, o sea, vamos a obtener, digamos, un número o un porcentaje que tiene un significado y que es necesario interpretarlo. Por ejemplo, en ese caso que les estoy planteando, relaciono dos todos. Si yo relaciono el pasivo total de un ente con el activo total de un ente, ustedes imagínense el activo, o sea, un círculo, ¿sí? Al lado de ese círculo tenemos dos círculos más. Uno que se refiere al pasivo total y otro círculo que se refiere al patrimonio neto, en donde decimos que activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Si relacionamos un todo, por ejemplo, el pasivo total dividido en el activo total, ¿qué información podemos obtener? O sea, vamos a ver el grado de representatividad o qué parte del activo, ¿no es cierto?, está alcanzado o grabado por deudas, ¿sí? Si relacionamos el patrimonio neto con el activo total, nos va a estar indicando qué parte del activo le pertenece a los propietarios, ¿sí? Esos son dos coeficientes o dos porcentajes, de acuerdo a la forma que lo expresemos, que se analizan cuando en el sector patrimonial. Uno se denomina endeudamiento empresario, en donde relacionamos pasivo total sobre activo total por 100, endeudamiento empresario. Relacionamos patrimonio neto sobre el activo total y obtenemos el coeficiente de propiedad empresaria, ¿sí? Ese es un caso. Otro caso de relaciones matemáticas que les había planteado es relacionar una parte del todo que lo contiene. Por ejemplo, un rubro integrante del activo con el total del activo. En el ejemplo les daba bienes de uso dividido en el activo total por 100 nos da un porcentaje. ¿Qué significa eso? ¿O cómo lo interpretamos? ¿Qué parte del activo total corresponde al rubro bienes de uso? ¿Sí? Supongamos que tenemos, qué sé yo, el activo total es el 100% y tenemos el rubro bienes de uso un 10. 10 dividido 100 igual a 10, ¿sí? A 0,10. Eso por 100 es el 10%, o sea que los bienes de uso representan dentro del activo total un 10%. ¿Sí? Ese es otro caso. Después, otro caso que les planteaba yo era
la relación de dos o más partes de dos todos diferentes. Y ahí les ponía como ejemplo, tomo por un lado el activo y por otro lado el pasivo. ¿Qué partes del activo puedo tomar? Por ejemplo, tomo el rubro caja bancos, el rubro créditos, el rubro bienes de cambio, o sea, tomo el activo corriente en principio, ¿sí? Y lo relaciono con una o más partes de otro todo, que sería el pasivo total. Por ejemplo, deudas, ¿sí? Entonces, divido caja banco más crédito más bienes de cambio dividido en deudas totales, obtenemos lo que se denomina en análisis e interpretación de estados contables, en términos globales y generales, el índice de liquidez, ¿sí? Que hace a la capacidad financiera o a la capacidad de pago que puede tener una empresa, ¿sí? Por ser un índice, lo leemos en términos monetarios, cuya interpretación significa que por cada peso de deuda que posee el ente, ¿sí?, tiene tantos pesos para pagarla. Pesos que están respaldados por dinero en efectivo, el rubro caja banco, por cuentas a cobrar y por bienes de cambio, ¿sí? Eso es lo que yo les he explicado allá cuando hablábamos de los porcentajes, de los coeficientes y de los índices. Eso lo vamos a aplicar en esta ejemplificación, ¿sí? Los que lo tienen al ejercicio, o sea, pueden ver que dice que la información que se presenta pertenece a una empresa unipersonal, ¿sí? El rubro que explota es comercio al por menor de venta de ropa. La fecha de cierre de los estados contables el 31 de diciembre de cada año. E indico ahí para el año 1, 2 y 3. El estado de situación patrimonial de cada uno se haya transcrito, de cada uno de esos años se haya transcrito en la hoja de trabajo. Si ustedes ven en la parte de modelo de hojas de trabajo, o sea, se van a encontrar que para el año 1, dentro del activo, tienen caja bancos, créditos, bienes de cambio, bienes de uso, lo cual hace el total del activo. Dentro del pasivo tienen deudas corrientes, eso hace el total del pasivo. Y luego tenemos el patrimonio neto, que está formado por capital más reserva y más resultados, ¿sí? Para el año 1, para el año 2 y para el año 3. ¿Por qué he puesto 3? Porque cuando hemos hablado de los métodos de análisis, hemos dicho de que tenemos que tener presente cuáles eran los conceptos básicos del análisis, que era la comparabilidad, la tendencia y el comportamiento, digamos, del empresario. En este caso, tenemos 3 ejercicios, 3 estados contables para comparar. Si aplicamos el método de promedio de coeficientes, de acuerdo a los conceptos teóricos, decimos que es necesario aplicar para cada uno de ellos el método vertical por porcentajes o por coeficientes y luego realizar un promedio, ¿sí? A ver, ¿está claro? ¿Lo están viendo? Quien lo esté viendo, por favor, o sea, me contestan, así puedo continuar. ¿Nadie lo está viendo al ejercicio? ¿No? Sí, profe.
Usted, señorita Elizabeth, no. No, yo no tengo acceso a la página, profesor. Ah, o sea Yo que tengo usted los tiene... ejercicios anteriores. Pero igual yo sí la estoy siguiendo, sí le estoy entendiendo lo que está diciendo. Este ejercicio puntual no lo tengo. Bueno, aquí, ¿quién es la señorita que me ha contestado? Bueno, después, el otro dato que tienen dentro del ejemplo dice las utilidades de cada ejercicio, el único dueño decidió capitalizarlos. Es decir, ustedes saben que en el estado de situación patrimonial, al cierre, tenemos el capital, las reservas y los resultados del ejercicio y resultados no asignados si es que hubiera. En este caso, o sea, para que sea lo más simple posible, he puesto resultados del ejercicio, que el único dueño decide capitalizarlos. Por lo tanto, se convierte en capital, ¿sí? Luego, bueno, aquí el puntito 6 dice, se pide analizar e interpretar los coeficientes del sector patrimonial de propiedad empresaria, y ahí les he puesto la fórmula, igual a capital más reserva más resultados, dividido en activo total por 100, eso da igual a un porcentaje. El de endeudamiento empresario, deudas totales, dividido en activo total por 100, eso nos da otro porcentaje. El coeficiente grado de inmovilizaciones, igual a bienes de uso sobre activo total por 100, es igual a un porcentaje. Por último, el índice de liquidez completo, que les decía, que surge de la relación matemática de caja, bancos, más crédito, más bienes de cambio, dividido en deudas, eso es igual a un importe que lo expresamos en términos monetarios, ¿sí? Entonces, ¿yo qué es lo que quiero que hagan? Si bien ahí tienen la resolución ustedes para cada uno de los casos, a ver, espérenme un momentito. Chicos, ¿alguno no puede compartir pantalla? ¿Ya ha salido? ¿Cómo es la cuestión? Si alguno puede compartir pantalla, ¿qué dice? Sí, yo preguntaba si alguno podía compartir pantalla para que podamos ir viendo y la vayamos siguiendo a usted. Bueno, si no, o sea, les doy el ejercicio para que lo lean ustedes, lo interpreten y bueno, y lo resuelvan ustedes. Y dejo o continúo con otro tema, porque si no lo entienden, no puedo avanzar, o sea, no tiene sentido que avance perdiendo el tiempo. O sea, por eso les pido por favor que alguno me responda. Si lo entienden, avanzo. Caso contrario, no avanzo. Tomo otro tema de teoría y les expongo. Profe, acaban de compartir en el grupo el ejercicio. ¿Cómo? Que acaban de compartir en el grupo que tenemos de la materia el ejercicio para los chicos que no lo tienen, ahí lo pueden ver. O sea, eso significa que me dan el ok para que avance. Sí, contadora. Bueno. Entonces, lo que se les pide aquí es que para los 3 ejercicios que están indicados o plasmados sobre la hoja de trabajo, se debe aplicar el método vertical, ¿sí? De cada uno de estos coeficientes.
que yo indico aquí, cuya fórmula es la que les indico. Luego, en la segunda parte de la hoja de trabajo, está el resultado de cada uno de esos porcentajes, coeficientes o porcentajes, según lo expresen. Y es así que, para el año 1, ¿sí?, el primer coeficiente que dice propiedad empresaria, capital más reserva más resultado dividido en activo total por 100. Entonces, el total de capital más reserva más resultados es 5.100, dividido en activo total, que es 7.100, por 100, nos da un resultado del 71,83%, ¿sí? El otro coeficiente, el de endeudamiento empresario, dice deudas totales sobre activo total. El total de deudas, según la hoja de trabajo, es 2.000, dividido en activo total, 7.100, nos da un resultado de 28,17%. El otro coeficiente, grado de inmovilizaciones, que se integra bienes de uso dividido en activo total por 100, es igual, tomando los datos, bienes de uso 900 dividido en activo total, es decir, 7.100, ello arroja un resultado de 12,67%, ¿sí? El índice de liquidez completo, relaciono el total de caja bancos más créditos más bienes de cambio dividido en el total de deudas, ¿sí? Eso nos da un resultado de 3,10, que lo debemos expresar en términos monetarios, o sea, 3 pesos con 10 centavos, ¿sí? Hacemos exactamente lo mismo para el estado de situación patrimonial correspondiente al año 2, para el año 3, y obtenemos los resultados que están indicados aquí. Para el año 2, propiedad empresaria 69,88, endeudamiento empresario 30,12, grado de inmovilizaciones 9,63, índice de liquidez completo 3 pesos. Para el año 3 lo mismo. La última columna de la hoja de trabajo dice promedio de coeficientes. Eso significa de que vamos a promediar esos resultados con tantos ejercicios que hayamos trabajado. En este caso, hemos trabajado con 3 estados patrimoniales. Entonces, 71,83 para el de propiedad empresaria, 71,83 más 69,88 más 68,08 dividido 3. Eso les da un resultado de 69,93%. ¿Sí? Se hace lo mismo para los otros coeficientes y tenemos así que el promedio de coeficiente arroja los siguientes resultados. Propiedad empresaria dice 69,93. Endeudamiento 30,07. Grado de inmovilizaciones 9,92%. Índice de liquidez completo igual a 3 pesos, ¿sí? Ahí hemos concluido con el análisis. Ustedes recuerdan cuando hablábamos ayer de los pasos que se deben seguir para llevar a cabo el proceso o la tarea. Y decíamos, transcribir, bueno, luego de la planificación, o sea, la reformulación, transcripción de los estados contables en las hojas de trabajo, aplicación del método, o sea, la determinación del análisis a través de coeficientes, porcentajes e índices, es esto, ¿sí? El paso siguiente es efectuar la interpretación. ¿Cómo vamos a interpretar? Les decía yo de que interpretar significa explicar,
¿sí? Explicar el sentido de esas cifras desde el punto de vista del análisis e interpretación. Para esto, lógicamente, que ya lo vamos a ver en el próximo tema, para cada uno de los coeficientes, nosotros tenemos que tener conocimiento de cuáles son los valores a asumir para considerarlos como razonables, como buenos o como malos, ¿sí? En el caso de propiedad empresaria o de endeudamiento empresaria, la teoría, ¿qué es lo que nos dice? Un resultado razonable de endeudamiento empresario no debe superar el 50%. Cuanto más lejos esté en menos del 50%, mejor será la situación patrimonial. ¿Por qué? Porque no va a tener deudas. Ustedes siempre imagínense ese grafiquito que les he dicho, una redondela, el activo total, y dos redondelas al lado, pasivo y patrimonio neto. O sea, ¿qué parte de ese activo total le pertenece a terceros por las deudas que tiene contraída la empresa? ¿Y qué parte de ese activo total no le corresponde a terceros? ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir estos coeficientes de propiedad empresaria e endeudamiento empresario. O sea, la cota que se considera como normal, como razonable, para ambos es el 50%. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta aquí es que ambos coeficientes se complementan porque tienen un común denominador que es el activo total. Hacemos deudas totales sobre activo total, ¿sí? Pasivo total sobre activo total. Común denominador, por lo tanto, el resultado, la suma de ambos resultados debe ser igual al 100% del activo, ¿sí? Es decir, cuando el coeficiente de propiedad empresaria más se acerque al 100%, mejor va a ser la situación patrimonial, porque no hay deudas. Y cuando el endeudamiento empresario más se acerque al 100%, o sea, ello implica que es mala la situación patrimonial. O sea, hay un desmejoramiento. Y esa sería, así en forma general, digamos, interpretarlo. Y el otro coeficiente que dice grado de inmovilizaciones, que nos está indicando la representatividad de los bienes de uso dentro del activo total. En este caso, o sea, nos está arrojando un promedio del 9,92%. También ahí tenemos que considerar cuáles son los valores que se consideran como razonables, como buenos, ¿sí? Eso depende del rubro que explota la empresa, por eso está puesto como dato que es un comercio. O sea, si se trata de un comercio de venta de ropa, como lo he puesto aquí, eso significa que la empresa no necesita contar con demasiada cantidad de bienes de uso para llevar a cabo, para concretar su actividad. Por lo tanto, los valores razonables que debería tener en este caso tendrían que estar entre un 10 a un 20% o 30% como máximo, ¿sí? En este caso, arroja un valor de 9,92. Pero si ustedes observan la cuenta bienes de uso, para el año, o sea, en el ejercicio, para el año 1 tienen 900, para el año 2 tienen 800 y para el año 3 tienen 700. ¿Qué idea les está dando esa visualización? O sea, en primera instancia nos está indicando de que van disminuyendo año por año, en la medida que transcurren más años, va disminuyendo el valor de los bienes de uso. Como consecuencia de esto,
qué? Como consecuencia de las depreciaciones, ¿sí? O sea, el valor residual es menor. Bueno, y después tenemos el índice de liquidez completo que dice 3. 3 pesos. Que ahí nos está indicando de que por cada peso de deuda tenemos 3 pesos de bienes y derechos líquidos y semilíquidos para hacer frente a esa deuda, para pagarla la deuda, ¿sí? También aquí tenemos que tener conocimiento qué es lo razonable, qué es lo normal. Este coeficiente, o sea, tiene como punto de equilibrio 1, valor 1. Eso significa que por cada peso de deuda tengo un peso de bienes para afrontarlas, para pagarlas. En la medida que supera el equilibrio, será mejor la situación financiera. En la medida que sea inferior a 1, o sea, se está desmejorando la situación financiera. Entonces, en base a esa pequeña explicación, porque no es así de simplecito todo esto, ya lo vamos a ver en detalle en cada uno de los sectores, ahora solamente es a los fines de concretar este ejercicio. El paso siguiente es realizar la interpretación. Yo aquí, ¿qué les he puesto para que ustedes tengan? Dice los coeficientes / porcentajes, según de la manera que lo lean, propiedad empresaria y endeudamiento empresario, se pueden interpretar conjuntamente porque son complementarios y significan, en el ejemplo, que del total del activo, el 69,93% es propiedad del ente y el 30,07% está gravado por deudas con terceros. Estos valores son razonables porque las deudas no gravan el 50% del activo, lo que significa a su vez que la situación patrimonial es buena. Respecto del coeficiente grado de inmovilizaciones, que es lo que he indicado aquí, el coeficiente grado de inmovilizaciones, en el caso que la actividad sea comercial, debe arrojar un valor entre el 10 al 20% para considerarlo razonable. En este caso, arroja un valor promedio del 9,92, o sea que estaría por debajo. Eso se tiene que seguir analizando cuál es el motivo, pero en principio así lo interpretamos. Luego dice que al índice de liquidez lo interpretamos que por cada peso de deuda hay disponible 3 pesos de bienes y derechos líquidos y semilíquidos para pagarlas, lo que significa que la situación financiera en principio es buena, porque en realidad la situación financiera de un ente se analiza utilizando este coeficiente, pero otros coeficientes más. O sea, yo no puedo concluir terminantemente de que porque me dé 3, ¿no es cierto?, es muy buena la situación. Tenemos que complementar con otros tipos de análisis. Pero para resolver este pequeño ejercicio, lo dejamos ahí. ¿Está claro? Bueno, y lo otro... Sí. Bueno, y lo otro que les he agregado ahí es otra hojita de trabajo, de otro ejercicio, pero para que tengan nada más el modelo de la hoja de trabajo, digamos, para realizar el análisis, ¿sí? Profe, ¿Sí? este mismo procedimiento que hemos realizado para el estado de situación patrimonial, ¿tenemos que hacerlo con los otros dos? De evolución de patrimonio neto y resultados en caso de tener.
Bueno, ¿O es otro método ya? ¿Otro No. mecanismo o procedimiento? bueno, escúcheme. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, estados contables originarios y estados contables derivados, les llamo yo. O a alguien le llaman principales y otros secundarios, no sé. Para mí, o sea, son principales y derivados. El estado de situación patrimonial y el estado de resultado son los estados contables principales, en donde está volcada toda la información. El estado de evolución de patrimonio neto se deriva, ¿sí? Y el estado de flujo de efectivo también se deriva de la información contenida en el estado de situación patrimonial. ¿Estamos? Entonces, para responder su pregunta respecto del estado de evolución de patrimonio neto y respecto del flujo de efectivo. Respecto del estado de evolución de patrimonio neto, o sea, no necesariamente tenemos que realizar un análisis utilizando coeficientes, porcentajes e índices sobre él. Porque ya al analizar, ya cuando vayamos al sector patrimonial, ¿sí? Cuando veamos los coeficientes y hagamos la interpretación de los coeficientes de una manera más completa, ahí vamos a ver de que ahí estamos analizando e interpretando el estado de evolución de patrimonio neto. O sea, como parte integrante del estado de situación patrimonial. O sea, cuando yo les digo propiedad empresaria dividida en activo total, ¿sí? Por 100 es igual al 70%, por ejemplo, que lo interpretamos en principio como que los propietarios son titulares del activo en un 70%, ¿sí? Ahí ya estamos nosotros interpretando el estado de evolución de patrimonio neto, que está integrado por capital, por reservas y por resultados. ¿Sí? Y respecto del estado de flujo de efectivo, podemos utilizar un método vertical por porcentajes. Ustedes han visto que el estado de el estado de flujo de efectivo, tenemos saldos al inicio, saldos al final y el movimiento de efectivo que se ha producido, el flujo de fondos en efectivo que se ha producido durante el ejercicio. Y luego se clasifican en actividades operativas, financieras y de inversión que justifican, ¿no es cierto?, ingresos y egresos que justifican la manera que se ha obtenido ese flujo de fondos, digamos que ha rotado en el corto plazo dentro de los 12 meses en el ejercicio. Entonces, lo único que podemos hacer desde el punto de vista del análisis e interpretación es llegar a determinar a través de un método vertical por porcentajes para cada uno de los ejercicios que se exponen en el estado de flujo de efectivo, ¿sí? La incidencia que ha tenido las actividades operativas porcentualmente, la incidencia que han tenido las actividades financieras y las actividades de inversión, o los aportes de los propietarios, para que fluya esos fondos durante el ejercicio. ¿Sí? Eso es lo que, o sea, es lo que, de la manera que podemos realizar, digamos, el análisis e interpretación sobre el estado de flujo de efectivo, aplicando ese método y de esa manera. Respecto del estado de evolución de patrimonio neto, forma parte del sector patrimonial, y ahí cuando veamos el coeficiente propiedad empresaria, ahí lo vamos a estar analizando. Después, lógicamente, si ustedes quieren, que no sé para qué puede ser, o sea, sobre el estado de evolución de patrimonio neto,
lo único que puedo hacer es llegar a determinar los porcentajes de representatividad dentro del total del patrimonio neto, del capital suscripto, del capital integrado, de los aportes irrevocables, pero no tiene sentido porque no me dice nada, no me sirve de nada. Recuerden ayer, o sea, les digo, no me sirve de nada. Recuerdan ayer que yo les decía de que el análisis e interpretación puede estar destinado hacia la misma empresa, o sea, un destino interno, o sea, para conocer cuál es su situación patrimonial financiera, para determinar cómo va a continuar la gestión operativa del ente, o para resolver algún problema que tuviere de índole patrimonial, financiero o económico, o puede estar destinado para terceras personas, ya sea la propia empresa o las terceras personas, no van al detalle de el estado de evolución de patrimonio neto, ni tampoco del flujo de efectivo. O sea, con el índice de liquidez, consideran conveniente los terceros. O sea, ya es suficiente. Bueno. Muchas gracias, profe. Muy bien. Bueno. No sé si hay alguna otra consulta. Que me quieran hacer, ¿no? Bueno. Vamos a empezar. O sea, no quiero hablar de reformulación por el momento, sino que quiero ver el sector patrimonial y después ver la reformulación, porque ahí tiene incidencia, o sea, la reformulación o adecuación de los estados contables tiene incidencia tanto en el sector patrimonial, financiero y en el económico. Entonces, quiero darlo al tema cuando ya estemos, tengamos conocimiento un poco más sobre los contenidos del análisis de cada uno de los sectores. Esto que yo voy a hablar ahora, ustedes deben tener también el programa. Dentro del programa está la bibliografía. Dentro de la bibliografía está indicado el libro del contador Pedro Armando Morellini, que ha sido profesor de la Universidad Nacional y ha fallecido hace varios años. Les he dicho a dónde lo pueden conseguir. Y lo que yo voy a dar ahora, la explicación que voy a dar, la pueden leer ahí, en ese libro, ¿sí? O sea, fíjense en el programa, ahí está indicado. Creo que dice primero notas de clase y después dice análisis e interpretación de Pedro Armando Morellini. Bueno. A ver, ¿recuerdan que cuando definíamos el análisis, decíamos de que uno de los conceptos significaba descomponer un todo en partes y estudiarlo y estudiar cada una de esas partes, ¿sí? Que desde el punto de vista del análisis e interpretación, cada una de esas, el todo eran los estados contables que lo dividíamos en 3 partes, a las cuales denominábamos sector patrimonial, sector financiero y sector económico. El sector patrimonial, en términos generales, cuando nosotros realizamos análisis e interpretación de estados contables, tenemos que tener presente cuál es el objetivo del análisis de cada uno de esos sectores. O sea,
¿A qué queremos llegar? ¿Qué queremos conocer? Con el análisis de este sector, lo que se trata de indagar o de obtener conocimiento es respecto del endeudamiento general de la empresa, y cuando les estoy diciendo del endeudamiento general me estoy refiriendo al corto plazo y al largo plazo, de la propiedad empresaria, ¿sí? En el largo plazo, el grado de las inmovilizaciones, es decir, la representatividad de los bienes de uso, y el origen de las inmovilizaciones. Cuando hablo de origen de inmovilizaciones, me estoy refiriendo a cómo han sido adquiridos los bienes de uso que posee el ente o que posee la empresa. Es decir, si han sido adquiridas con fondos propios o con capitales propios, o hay algún tipo de endeudamiento por adquirir bienes de uso. ¿Y por qué hablamos de bienes de uso? ¿Por qué tomamos eso? Porque ustedes saben que de acuerdo al concepto de bienes de uso, o sea, es un rubro importante dentro del activo total de la empresa. ¿Por qué? Porque son los bienes que utiliza para llevar a cabo, para concretar el desarrollo de su actividad y por su permanencia en el activo de un ente por un periodo mayor a un año, ¿sí? Entonces, de allí la importancia. ¿Cuáles son los coeficientes o porcentajes, si los queremos expresar en porcentajes, más utilizados dentro del sector patrimonial? Ahí tenemos el porcentaje propiedad empresaria, que hablábamos hace un momento, el porcentaje de endeudamiento empresario, el porcentaje de origen de los fondos, el porcentaje grado de inmovilizaciones y el porcentaje de origen de las inmovilizaciones, ¿sí? Esos son los porcentajes o los coeficientes más usuales. Eso significa que si ustedes van a otras bibliografías, o sea, de pronto se pueden encontrar con otros coeficientes. Pero los más usuales, los más importantes, digamos, son esos. De cada uno de ellos, nosotros debemos saber cuáles son las variaciones que pueden asumir esas relaciones matemáticas y cuáles son los valores, como les decía hace un momento, razonables o que implican una buena situación patrimonial o no. En el caso del coeficiente de endeudamiento empresario, que surge de la relación matemática, deudas, y hablo así pausadamente para que puedan tomar nota, deudas totales dividido en activo total por 100, ¿sí? La variación que puede tener este coeficiente oscila entre 0 a 100, justamente porque estamos dividiendo entre el activo total, que sería el 100% nuestro, ¿sí? Cuando el valor o el resultado de ese coeficiente más se acerque al 100%, va a significar que hay un gran endeudamiento. De allí que un valor razonable de endeudamiento debe estar en un 50% o menos del 50%. ¿Sí? O sea, eso
Eso es todo. Por supuesto que el analista en su momento, o sea, al tener conocimiento de los estados contables, de las cuentas que integran los estados contables, y en este caso el pasivo total, es decir, corto plazo y largo plazo, va a saber o se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que ese endeudamiento está originado, por ejemplo, por las deudas comerciales. Supongamos que me arroje un valor del 60%. Y dentro del pasivo total tenemos deudas comerciales, o sea, dentro del pasivo total tenemos pasivo corriente y pasivo no corriente. Tenemos dentro del pasivo corriente, por ejemplo, deudas comerciales, deudas sociales, deudas impositivas. Dentro del pasivo no corriente tenemos, por ejemplo, deudas bancarias. Y de acuerdo a los montos y a la importancia que tengan esos montos dentro del pasivo total, vamos a saber cuál es la que pesa más. Con proveedores es por compra de mercaderías. Y son deudas corrientes en el corto plazo. Y de pronto podemos tener una deuda bancaria por un crédito obtenido, ¿sí? Entonces, vamos a justificar que ese valor del 60%, o sea, el analista va a justificar que ese valor del 60%, lo que está significando un alto endeudamiento, está originado por las deudas comerciales y por las deudas bancarias. O sea, todo eso surge de la lectura de los estados contables. Luego tenemos el coeficiente de propiedad empresaria, que surge de la relación matemática capital más reservas. Capital más reservas dividido en activo total por 100. Ese porcentaje o coeficiente tiene una variación también de 0 a 100. ¿Sí? Cuanto más se acerque al 100%, mejor será la situación patrimonial de la empresa de que se trata, porque significa que mayor es la propiedad empresaria, que gran parte del activo del ente le pertenece a los propietarios, o sea, no hay endeudamiento. Y ahí lo que les decía también hace un momento, estos dos coeficientes se complementan por tener un común denominador. A mayor propiedad empresaria, menor endeudamiento o viceversa. Y he ahí, que luego ya lo vamos a ver, de que les estoy diciendo de que por tener el común denominador se complementan, pero se pueden presentar situaciones en las cuales la suma de estos dos coeficientes no son igual al 100%, pueden ser menor al 100% o mayor al 100%. ¿Cuándo se presenta esa circunstancia? En el supuesto caso que se haya reformulado los estados contables. ¿Sí? Ya sea que se ha reformulado alguna cuenta del activo, del pasivo o del patrimonio neto. Y he ahí cuando yo les digo que en la integración matemática es capital más reservas dividido en activo total. ¿Y qué pasa con los resultados? Si el patrimonio neto está formado por capital, reservas y resultados. La cuenta de resultados es una de las cuentas
que normalmente debe reformularse al momento de realizar el análisis e interpretación de los estados contables, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben de que los resultados que surgen del estado de resultados se exponen en el rubro patrimonio neto, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de empresa, al tipo legal de empresa de que se trate, esos resultados se deben distribuir. Si estamos en presencia de una empresa unipersonal, ¿sí?, de un único dueño, en este caso no está alcanzado por las disposiciones legales de la ley de sociedades. Entonces el único dueño, o sea, va a resolver qué hacer con esos resultados. O sea, si los retira para vivir o para invertir o los capitaliza. Y ahí estamos trabajando con la motivación del empresario. Recuerdan ustedes que yo les decía ya al principio, hay 3 conceptos básicos: comparabilidad, tendencia y motivación. Y la motivación significa tomar conocimiento de cuál es la intención, cuál es el motivo, por qué él o los empresarios, ¿no es cierto?, han tomado determinadas medidas respecto de la gestión operativa del ente. Entonces, cuando estamos por realizar el análisis e interpretación de los estados contables, y en el ejemplo que les estoy dando de una empresa unipersonal, el analista, ¿qué tiene que hacer? Consultarle al único dueño qué es lo que va a hacer con esos resultados. Porque si bien integran el patrimonio neto del ente, pero cuando vamos a realizar el análisis, la fórmula me dice capital más reserva, porque son los resultados, sabemos que normalmente se distribuyen, no quedan en el patrimonio neto. Y aquí el objetivo es saber, ¿no es cierto?, qué parte del activo le pertenece a los propietarios y qué parte le pertenece a los terceros. Entonces, como en el ejemplo que les daba, si el único dueño me dice, voy a capitalizar una parte y la otra parte la voy a retirar, entonces, de manera extracontable, fuera de la contabilidad y como parte de las hojas de trabajo del analista, va a proceder a hacer un asiento de ajuste para modificar el saldo de las cuentas integrantes en el rubro patrimonio neto. Por ejemplo, si tenemos un resultado positivo de 1,000 pesos y el único dueño me dice, voy a retirar el 50% y el 50% restante lo capitalizo. ¿Qué asiento contable se tendría que hacer? Pero, ojo, extra contable, fuera de la contabilidad, solamente a los fines del análisis e interpretación. Voy a hacer resultado del ejercicio debitado, ¿no es cierto?, a capital y a X cuenta particular. ¿Sí? Y de esa manera, con ese ajuste extra contable, desaparecen los resultados del patrimonio neto. Y me quedan solamente el capital más las reservas. Ahora, el capital, ahí ya está reformulado. Ahí estoy haciendo reformulación. ¿Sí? Porque si yo tenía un capital de 2,000 pesos y en razón de la decisión del empresario capitalizo 500, o sea, voy a tener un nuevo capital de 2,500 pesos.
En ese caso, ya en mi fórmula matemática, voy a tener capital 2.500 pesos. Bueno, y reservas en este caso, perdón, o sea, si estoy hablando de una empresa unipersonal, no tengo reservas. O sea, voy a tener solamente, en ese caso, voy a tener la cuenta capital dividido en activo total. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Bien. Profe, ¿Sí Sí, me está dicen? claro. Sí, está Bueno, claro. bien. Bueno, esa sería una situación. O sea, volvamos, o sea, estamos en la integración matemática del coeficiente. O sea, les he planteado un ejemplo de una empresa unipersonal en donde solamente tenemos la cuenta capital y resultados. Como los resultados no integran la fórmula, tenemos que ver cuál es el destino que se le da a esos resultados. En función de ello, vamos a integrar la fórmula para el caso de la empresa unipersonal, capital dividido en activo total por 100 y obtenemos un porcentaje que nos va a estar indicando qué parte del activo total le pertenece al único dueño. ¿Sí? Ahora, distinta es la situación cuando estamos en presencia de una sociedad legalmente constituida. ¿Sí? Llámese sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva, que en este caso están alcanzadas por las disposiciones de la Ley General de Sociedades. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la ley al respecto? Respecto de los resultados. O sea, la ley nos indica de que para el caso de las sociedades legalmente constituidas, dentro de los 4 meses posteriores a la fecha de cierre de estados contables, debe proceder a distribuir sus resultados. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la ley. Entonces, el analista, ¿qué tiene que hacer? Seguimos con la formulita propiedad empresaria. En este caso, sí voy a tener capital más reservas sobre activo total, porque es una sociedad legalmente constituida, por lo tanto, hay reservas. Pero, ¿qué es lo que debo hacer como analista para concretar la integración matemática? En ese caso, también voy a tener que dirigirme a los responsables del ente, llámese directorio, llámese socios gerentes, ¿sí? O sea, quienes tienen los representantes legales que tengan a cargo la administración del ente, a consultarles respecto del resultado de la Asamblea General Ordinaria que aprobó los estados contables y la distribución de los resultados para cumplir con las disposiciones legales. Entonces, si el empresario o el responsable del ente debe ponerle a disposición del analista una copia del acta de asamblea, en donde dice de que, por ejemplo, de los resultados, o sea, que se aprueban, o sea, en esa acta de asamblea, ustedes saben de que tenemos un orden del día, en ese orden del día, ¿qué es lo que hay? O sea, el primer punto, aprobación de los estados contables. El segundo punto es distribución de los resultados. En el segundo punto me dice, ¿cómo se distribuyen los resultados? Por ejemplo, que los socios hayan decidido del 100% de los resultados, constituir un aporte irrevocable, por ejemplo, antes que eso, constituir la reserva de ley, que es equivalente al 5% de las utilidades líquidas y realizadas. Luego,
constituir un aporte irrevocable de X pesos y el resto distribuirlo entre los accionistas. Supongamos que estamos en el ejemplo de una sociedad anónima, que sería lo mismo que para una SRL. Distribuirlo entre los accionistas. Entonces, cuando el analista toma conocimiento de esa situación, del contenido del acta, ¿qué va a hacer? Va a ir a sus hojas de trabajo, va a efectuar la reformulación de los resultados. Porque esos resultados no integran la fórmula del coeficiente propiedad empresaria. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la registración contable? La registración que hace el analista extracontablemente en su hoja de trabajo. Resultado del ejercicio al debe. Al haber reserva legal, aporte irrevocable y dividendos a pagar o socio A cuenta particular, socio B cuenta particular. Entonces, mediante esa registración, desaparecen los resultados del rubro patrimonio neto. Pero, ¿qué más tenemos que hacer ahí? ¿Qué efectos producen esos resultados, esa distribución de resultados? Yo les estoy diciendo, constituyo la reserva legal. Significa que en el patrimonio neto queda una parte de esos resultados, el importe correspondiente a la reserva legal. Les he dicho que constituye un aporte irrevocable. Parte de esos resultados queda en el patrimonio neto como aportes irrevocables. Y el resto desaparece de resultados y se convierte en principio en un pasivo. Por ejemplo, la cuenta dividendos a pagar. Ahí estoy reformulando los resultados. Y todo esto se hace ¿por qué? Porque siempre que realizamos el análisis e interpretación de los estados contables, trabajamos sobre información histórica. Es decir, trabajo sobre los estados contables, si estoy en el año 2021, trabajo sobre los estados contables cerrados al 31 de diciembre del 2020, los estados contables cerrados al 31 de diciembre del 2019. O sea, es información histórica y el análisis lo estoy haciendo en el año 2021. Entonces, tengo que tener conocimiento como analista qué modificaciones ha habido en el activo, en el pasivo y en el patrimonio neto del ente entre la fecha de cierre de los estados contables y la fecha que se está realizando el análisis e interpretación. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, en el ejemplo que les estoy planteando y con la fórmula, con la integración matemática de la fórmula, por ejemplo, si he tenido un resultado de 2.000 pesos, esos 2.000 pesos, el 5%, 5 por 2, 10. Sería 100 pesos reserva legal. A ver, vayan haciendo el asiento. Resultado del ejercicio al debe, 2.000 pesos. Al haber reserva legal, 100 pesos. Aportes irrevocables, 1.000 pesos. Dividendos a pagar, 900 pesos.
hagan una T de mayor para la cuenta resultados del ejercicio. Al haber le ponen los 2.000 pesos, mayorizan el asiento extra contable y se cancela resultados. Hacen otra T de mayor para la cuenta reserva legal. Supongamos que esta cuenta tenía a la fecha de cierre un saldo acreedor de 500 pesos. Si mayorizan el asiento, voy a tener al haber de reserva legal 100 pesos más. Saldo 600. Otra T de mayor para la cuenta dividendos a pagar. Mayorizan, ¿sí? Y van a tenerla con saldo acreedor por 900 pesos. Esos tres saldos, determinados de esa manera en fecha posterior al cierre, ¿cómo juegan en la integración matemática de los coeficientes? Ah, aportes irrevocables no les he dicho. ¿O sí? No, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces falta. Hagan la T de mayor de aportes irrevocables, que tenía saldo 0. Mayorizan y quedan con un saldo de 1.000. ¿Sí? Bueno. Ahora vayamos al análisis. En el numerador del coeficiente, tengo capital más reservas. ¿Sí? Si tenía un capital a la fecha de cierre de, qué sé yo, 5.000 pesos, tengo reserva legal, ese saldo que han sacado ustedes, 600 pesos, y tengo aportes irrevocables de 1.000 pesos. Los resultados ya no integran la fórmula porque ya se han distribuido. En el denominador tengo que consignar el activo total, que supongamos sea, bueno, no sé, 20.000 pesos. Resuelvan. Mira, tendría que haber ido escribiendo yo. Y vean qué porcentaje les da. Un 33%. ¿verdad? ¡Ay, qué mal que estamos! ¿Eso le da? Bueno, entonces la propiedad empresaria significa un 33%. Es decir, que los propietarios del ente solamente
poseen un 33% del total del activo. Resultado, situación patrimonial mala. Porque se aleja mucho, o sea, está por debajo del 50% que se considera como razonable. Bueno, lo que quiero que vean, o sea, con eso es que de esa manera nosotros reformulamos los resultados que en este caso puntual no forman parte de la integración matemática del coeficiente propiedad empresaria. Por lo tanto, no lo tenemos que tener presente, pero para ello tenemos que hacer toda esa tarea. ¿Sí? Ahora, las hojas de trabajo del analista, además de esa que hemos visto en el ejercicio anterior, también vamos a tener otras hojas de trabajo que son en donde han hecho los asientos extracontable y la mayorización extracontable. Porque eso y el acta de asamblea también es papel de trabajo del analista. ¿Sí? Una copia del acta de la asamblea suscrita por la empresa. Y el coeficiente de endeudamiento empresario también va a estar reformulado. ¿Por qué? Porque además de las deudas que están consignadas dentro del pasivo del ente, se aumenta una deuda más que son los dividendos a pagar. O sea que en este caso del ejemplo que les planteo, se está reformulando el patrimonio neto, o sea, los resultados puntualmente dentro del patrimonio neto, y se está reformulando el pasivo. O sea, aumentan las deudas y disminuye el patrimonio neto. Y ese sería un caso en donde la sumatoria de ambos coeficientes no va a dar el 100%. ¿Por qué? Porque se hace reformulado, se ha sacado una cuenta, ¿sí? O sea que la ecuación patrimonial de activo igual a pasivo más patrimonio neto no nos va a dar. Bueno, ahí quedamos. Pero anoten para que me hagan recordar en la próxima clase que hable dentro de estos mismos coeficientes del tema de reexpresión en moneda homogénea y auditoría. Contadora, una preguntita. En el caso de que se pague ya los dividendos, ¿también se reformula? También se va a reformular, supongamos que se presente ese caso, de que antes de que se realice el análisis, porque ustedes tienen que tener presente que tienen estados contables al 31 de diciembre y que están realizando el análisis en el mes de febrero, marzo, abril del año siguiente, ¿sí? Se reformulan los resultados de esa manera, se genera una obligación a pagar en concepto de dividendos y ahí nomás se paga. En ese mismo momento se paga. Entonces también se reformula el activo, porque va a disminuir caja o banco según la forma que se haya pagado. ¿Sí?
O puede ocurrir de que no se pague, sino que se acredite en la cuenta particular del socio. Al acreditar en la cuenta particular del socio, puede disminuir el saldo deudor que tenía. Y si tenemos la cuenta socios, saldo deudor, al hacerle un crédito, va a desaparecer el saldo deudor, que sería lo mismo. ¿Está? Pero quédese con el ejemplo que me ha planteado de que supongamos que se ha pagado. Entonces, disminuye el activo en el rubro caja bancos. ¿Sí? O sea que ahí vamos a tener como consecuencia de la distribución de los resultados, vamos a estar reformulando en el patrimonio neto la cuenta resultados, en el pasivo la cuenta dividendos a pagar y en el supuesto que se pague, en el activo disminuye. O sea, el rubro caja bancos. Por supuesto, al momento de realizar el análisis, o va a aumentar pasivo o va a disminuir el activo. Porque si es que se paga inmediatamente, o sea, ya no va a figurar como deuda, sino como una disminución de activo. ¿No es cierto? ¿Sí? Bueno, ven que, o sea, el analista tiene que saber contabilidad. Bueno, hágame acordar en la próxima clase para que hablemos de la reexpresión en la integración de estos coeficientes y luego avanzamos. Mientras tanto, ustedes buscan el libro que les digo, que les he dicho, y lo leen al sector patrimonial. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahí la señorita, no me acuerdo, Kiara Orieta, no recuerdo. No le he hablado, pero ya en la próxima, porque, o sea, tenía varias cosas, pero ya la voy a hablar para la otra semana. Espero que los tiempos me permitan para poder hacer el tema ese de compartir pantalla con el ejercicio y demás. Bueno, profe. Para que me indique, para que me enseñe, porque no sé. Ahora el tema es, y ya voy a ver, porque yo yo me conecto con ustedes con una notebook, que no es mía, es de mi hija. Y, ¿qué es lo que les quiero decir? No lo tengo aquí al Excel, o sea, no está instalado porque ella no usa el Excel. Ella usa otros programas de arquitectura. Entonces, tengo que hacer que me instale el Excel. O si no, tengo que trabajar con otra máquina. Bueno, tengo que resolver todas esas cuestiones y de ahí la voy a hablar para que me indique, me enseñe. Bueno, profe, genial. Meta. Muy Profe, bien. yo tenía una consulta, profe. Bueno, escucho. En el CIU Guaraní no me aparece la materia de análisis para inscribirme. No sé si estoy en la página o bueno, qué. no. En la plataforma sí estoy, pero en el CIU No, bueno, no, escúcheme, ustedes me acusan a mí que los inscriba. No, la cátedra no los matricula en el aula virtual. Ustedes tienen que dirigirse al departamento alumnos, a donde se inscriben en el CIU Guaraní, y el departamento alumnos los va a delegar al departamento correspondiente de informática, no sé cuál es el departamento, que hace las matriculaciones en las aulas virtuales. Y he recibido varios correos y a todos les he contestado. Uno he recibido que lo he visto a la siesta de... A ver, decime el nombre tuyo. Zaira Nuri, profe. ¿Cómo? Zaira Nuri, profe. Zaira Nuri. Bueno, he recibido el correo de otra chica más, Emiliano, no sé, algo así, el apellido, que me pide que la matricule. No, yo les informo formalmente por este medio que la cátedra no los matricule en el aula virtual. En el aula sí estoy, profe. El CIU Guaraní es el problema.
No me aparece la materia para inscribirme en el CIU guaraní. Ay, bueno, yo no soy empleada administrativa de la universidad. ¿Qué sé yo del CIU guaraní? Usted no sabía si había algún problema o algo. No, Nosotros solucionamos con el no. departamento de alumnos. No, diríjase al departamento alumno, ahí le van a decir. O sea, Bueno, qué pero- raro esa situación, que en la plataforma del aula virtual figure y no esté en el CIU guaraní. Sí, profe. Porque la facultad es la que inscribe en ambos lugares, así que véalo por ahí. Gracias, profe. Bueno, muy bien entonces. Chao, hasta la próxima semana, si Dios quiere. No, profe.